Hola, ¿cómo están? Pues vamos a empezar, bueno, vamos a continuar más bien con el repaso. Nos habíamos quedado a la mitad. Estamos hablando de neurotransmisores y receptores. Y una de las cosas que faltaba mencionar, bueno, faltan muchas, obviamente esto solo es un repaso, era el grupo destacado de los neurotransmisores de molécula pequeña que se sintetizan a partir de aminoácidos o son aminoácidos. Entonces, aquí les pongo una imagen en donde se agrupan todos estos neurotransmisores. Tenemos a GABA, que deriva del ácido glutámico. Tenemos la glicina, que es un aminoácido y es un neurotransmisor inhibidor. Y el triptófano, otro aminoácido, que primero se hidroxila en la posición 5 y produce 5-hidroxitriptófano. Y después este se convierte en 5-HT. 5-HT significa 5-hidroxitriptamina, aunque seguramente la mayoría de ustedes lo conocen como serotonina. Es lo mismo. Luego, esto se acetila y se convierte en N-acetilserotonina y después se convierte en melatonina. ¿Sí? Entonces, si les preguntan cuáles son los neurotransmisores que derivan del triptófano, es la melatonina y la serotonina. Después tenemos otro aminoácido, la histidina, que se convierte en histamina, y la, muy importante también, por cierto, la histamina para el sistema inmunológico, y la tirosina, que se convierte en L-dopa, luego dopamina, noradrenalina y adrenalina. Estas tres forman parte de el grupo que se conoce como catecolaminas, la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Hay que recordar que la enzima que convierte la noradrenalina en adrenalina solo está presente en un tejido, que es la médula suprarrenal. En ningún otro sitio del cuerpo se puede sintetizar adrenalina. Bueno, entonces, de aquí, cosas destacadas y que a veces se preguntan cuáles son los neurotransmisores inhibidores principales, es GABA y glicina. Y dentro, o bueno, el principal excitador es el glutamato. Luego, vamos a empezar a hablar un poco de fisiología sensorial. La clasificación general de los receptores se divide en 5: los mecanorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores y nociceptores o nocireceptores. Estos últimos que son, que lo que detectan es el dolor. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero el dolor es mecánico, ¿no? Por ejemplo, si yo aplico una aguja y me duele, entonces es mecánico, ¿por qué no son mecanorreceptores? Bueno, los nociceptores en realidad son polimodales, son capaces de responder, son terminaciones nerviosas libres que son capaces de responder a estímulos sí mecánicos, pero también, por ejemplo, químicos y térmicos, obviamente. Entonces, por eso muchas veces se enumeran aparte. Luego, todos los receptores, sin excepción, experimentan algo que se llama adaptación, que es que si tienen un estímulo continuo, la respuesta que generan va a ser cada vez menor. Hay los que se adaptan muy rápido y hay los que se adaptan un poco más lento. Entonces, también eso sirve para clasificar a los receptores en receptores de adaptación rápida o fásicos y receptores de adaptación lenta o tónicos. Los ejemplos más destacados para los primeros son los corpúsculos de Pacini y los de Meissner, así como los folículos pilosos. Dentro de los receptores de adaptación lenta, pues ya tenemos muchos otros, principalmente los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi, que son propioceptores, y también los nociceptores. Esto es bastante lógico, porque necesitamos que si nosotros tenemos una extremidad en una cierta posición, tengamos la capacidad de seguir siendo conscientes de la posición de esa extremidad, aunque no la movamos.
Y por otra parte, en el caso de los nociceptores, pues también es muy lógico, porque si algo sigue dañando el tejido, tendríamos que ser capaces de no ignorarlo después de algún tiempo, ¿sí? Bueno, luego, aquí hay un concepto importante que es el de campo sensorial. Se refiere a la zona de la piel inervada por las ramificaciones de una fibra nerviosa, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de campo sensorial, se puede referir al campo sensorial primario o al secundario. Un ejemplo, aquí en la figura tenemos algunas manchitas de colores. Cada una de estas manchas corresponde a un campo sensorial primario, porque es la zona de la piel que está inervada por una fibra nerviosa que viene de una neurona primaria. Pero existe en la médula, aquí la ven, una neurona secundaria que agrupa información que viene de 3 neuronas. Entonces, esto se llama campo sensorial secundario porque lo aporta la neurona secundaria que está detectando todo lo que pasa aquí, ¿sí? Eh, Como pueden ver, estos campos sensoriales se enciman un poco. Esto tiene utilidad porque nos va a decir la ubicación precisa de un estímulo. Por ejemplo, si hay un estímulo que es más intenso aquí, va a ser esta fibra la que más estimule y estas, pues, un poco menos, ¿no? Y entonces, conforme nos alejamos del sitio en que se percibe mayor intensidad, es que las fibras nerviosas van generando una respuesta cada vez menor, se va disipando. Esto también sirve para la graduación de la intensidad del estímulo, ¿sí? Un estímulo muy fuerte es capaz de estimular más las fibras que están más laterales y un estímulo más débil, pues solamente la que es correspondiente directamente a ese campo. Bueno, luego también está el concepto muy importante de modalidad sensorial, que es el tipo sensitivo que podemos experimentar. Por ejemplo, el dolor, la visión, un sonido, etc. Esto sigue un principio que se conoce como principio de la línea marcada y que se refiere a que una cierta vía nerviosa, de acuerdo al sitio al que va a llegar en la corteza, es que va a generar una cierta experiencia, ¿sí? Un ejemplo que aquí se les da es que si nosotros presionamos nuestro globo ocular, vamos a empezar a ver colores porque los fotorreceptores empiezan a excitarse por la presión, que no es estímulo, pero después de un cierto umbral empiezan a excitarse debido a esa presión, pero cómo van a llegar a la corteza occipital, y entonces lo que nosotros experimentamos van a ser colores, ¿sí? Luego tenemos el término de potencial de receptor, que este va a ser común a todos los receptores del sistema somatosensorial, ¿sí? Y se refiere a cambios graduados en la permeabilidad iónica en la membrana de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Algunas de estas terminaciones son especializadas, como es el corpúsculo de Pacini, y otras no lo son, como son las terminaciones nerviosas libres. Pero todas ellas van a generar estos cambios en la permeabilidad. Generalmente es despolarización, aunque no siempre, lo vamos a ver con algunos receptores, y esta despolarización puede generar un potencial de acción, pero no es en sí misma un potencial de acción, ¿sí? Ya hemos visto anteriormente algunos ejemplos de cosas que no son potenciales de acción, que son potenciales de membrana, son cambios en el potencial de membrana, pero sin ser potencial de acción. Vimos antes cuáles son las características de un potencial de acción, ¿verdad? Si se acuerdan, es que es estereotipado, propagable y autorregenerativo. Dentro de estas propiedades está esta idea que ya todos ustedes tienen, que un potencial de acción es todo o nada. O sea, no es una respuesta graduada. Y ahorita ya hemos visto varios cambios que son respuestas graduadas. El ejemplo más reciente es ahorita del potencial de receptor. Sería un
pero también los potenciales excitadores posinápticos e inhibidores posinápticos son potenciales graduados, no son potenciales de acción, y el potencial de placa motora, potencial de placa terminal en la unión neuromuscular tampoco es un potencial de acción, pero cada uno de estos tres puede generar potencial de acción, dependiendo de la magnitud del cambio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo el cerebro entiende esta magnitud si los potenciales de acción son todo o nada? Bueno, muy sencillo. La magnitud del potencial de receptor, en este caso, se va a traducir en una frecuencia de generación de potenciales de acción. Un potencial de receptor grande va a generar una frecuencia alta de generación de potenciales de acción y un potencial de receptor pequeño va a generar una frecuencia un poco más baja, ¿sí? Bueno, cuando se ve fisiología somatosensorial, normalmente se hablan acerca de los tipos de fibras. Aquí hay una clasificación general y otra como tal del sistema somatosensorial o las fibras sensitivas. Pero sin embargo hay una correspondencia, ¿sí? La clasificación general lo divide en fibras A, B o C. Y las fibras a su vez, se dividen, como lo pueden ver aquí, en A alfa, A beta, A gamma y A delta. Por otro lado, la clasificación de las fibras sensitivas lo divide en 1, 2, 3 y 4. Y la 1 a su vez en 1A y 1B. Bueno, entonces les decía que hay una correspondencia. Y aquí vamos a mencionar algunos ejemplos. Lo primero que tienen que saber es que de la clasificación general, las A y las B son milímetros y las C son amilímetros. Y de la clasificación sensitiva, las 1, 2 y 3 son milímetros y las 4 son amilímetros. Entonces, C va a ser igual a 4 y estas fibras transmiten el dolor lento. Nos vamos para arriba, las fibras B, que no tienen como tal una equivalencia en el sistema de clasificación sensitivo, van a corresponder a las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo. Por su parte, las fibras A delta se corresponden con las tipo 3 y estas van a transmitir dolor rápido. Y esta es una pregunta que les encanta mucho. ¿Cuáles son las fibras que transmiten dolor? Bueno, A delta y C. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Unas son milínicas y las otras no lo son. Entonces, unas van a transmitir el dolor rápido, que está mejor localizado, que es agudo, y las tipo C van a transmitir el dolor lento, que es menos localizado y va a ser más un dolor sordo, así se describe, ¿sí? Luego tenemos las fibras A gamma, que corresponden a las motoneuronas gamma, que son las que inervan los usos musculares, y tenemos también a las A beta, que se corresponden con las tipo 2 del sistema sensitivo, de clasificación sensitiva, y en este caso aplican ejemplos de estas fibras son las que transmiten tacto y presión. Ya por último vamos a tener las más grandes, también milínicas, que son las A alfa. Y estas van a ser las que conducen más rápido. Y aquí lo dividimos en las 1A y 1B. Las primeras corresponden a las aferentes de los usos musculares. Ahorita vamos a ver cómo se integra esto con los reflejos medulares, y las 1B se corresponden con el aparato terminoso del cuerpo, ¿sí? Bueno, ya les había comentado cómo esta graduación de la intensidad del potencial del receptor se va a traducir en una frecuencia de potenciales de acción y así el cerebro percibe la magnitud del estímulo, ¿verdad? Bueno, aquí esto es un poco de historia casi. Se menciona mucho la ley de Weber-Lechner, que se refiere a que
la percepción de los cambios en las magnitudes de un estímulo no va a seguir un curso lineal, sino un curso más bien que se parece a una función logarítmica. ¿Por qué? Porque somos capaces de percibir cambios muy pequeños con, por ejemplo, pesos o con estímulos pequeños, pero conforme estos estímulos son mayores, somos incapaces de percibir los cambios o diferencias, ¿sí? Esto permite que tengamos una sensibilidad muy alta frente a experiencias muy débiles sin llegar a la frecuencia máxima hasta que la experiencia es de gran magnitud. Un ejemplo que se pone en estos casos es que nosotros somos capaces de poner un celular y una pluma en nuestras manos, ya se ve, y podemos saber cuál pesa más, aunque la diferencia solo sea de algunos gramos o decenas de gramos, no sé. Pero si nosotros estamos cargando de ambos lados unos garrafones, cada uno pesa 20 kilos, pero a uno le falta 1 kilo, puede ser que no seamos capaces de distinguir cuál pesa más y cuál pesa menos, aunque la diferencia en ese caso es 1 kilo. Ok, luego, así lo perciben los receptores. ¿Cómo va a llegar hasta la corteza? Lo primero que hay que mencionar es que en todo el camino, estas vías sensitivas van a tener una función que se conoce como inhibición lateral. Esta inhibición lateral es que mientras va avanzando el estímulo, a los lados va inhibiendo. Esto lo que permite es que exista mayor discriminación y contraste. Y entonces es lo que, por ejemplo, otorga esta propiedad que es explorable, que es la diferenciación entre dos puntos. Que es que si, por ejemplo, en la palma de las manos, de una mano, nos ponen dos puntos que están muy cercanos, somos capaces de diferenciar que son dos y que no es uno. Bueno, esto se debe a la inhibición lateral. Bueno, luego, ¿a dónde va a llegar todo? A la corteza somatosensorial, que es en orden de anterior a posterior, después de la cisura central, las áreas 3, 1 y 2. Específicamente llega a la capa 4 de la corteza. Después de ahí, después de un procesamiento inicial, esa información va a viajar hacia posterior, hacia la corteza de asociación, que es en las áreas 5 y 7. En ambos sitios, tanto en la corteza somatosensorial como en la de asociación, van a existir representaciones punto por punto de pues, el cuerpo. ¿Y eso cómo se llama? Homúnculo. En este caso, como estamos hablando del sistema somatosensorial, este homúnculo se llama homúnculo sensitivo. Aquí no tengo una imagen de esto, pero es este tipo cabezón y con unas manotas y unos piezotes. Ajá. Bueno, va a haber señales, y esto aplica en general para los sentidos que vamos a ver más adelante, señales corticófugas que van a modular la intensidad de las sensaciones percibidas. Y aquí ya por último mencionar este concepto que tanto se hace referencia en la clínica, que es el de dolor referido. Significa, en términos coloquiales, sentir dolor en una parte que no es el tejido que lo origina. Un ejemplo es que en el infarto puedes sentir dolor en el hombro o en la mandíbula o en el brazo, la parte interna, el lado izquierdo, pero pues realmente lo que se está infartando es el corazón. Y esto sigue la regla de los dermatomas, que es que lo que va a doler o lo que se percibe que duele va a corresponder al mismo segmento celular. Y esto es porque algunas de las neuronas secundarias o terciarias son las mismas, o porque hay algunas proyecciones o sinapsis que se comparten, ¿sí? Bueno, las vías por las cuales estas señales sensitivas van a llegar a la corteza son principalmente dos. La vía o sistema anterolateral que tenemos aquí y el sistema de la columna dorsal lemnisco medial. En el primer caso,
este sistema va a transmitir una serie de sensaciones, que aquí les pongo una figura, como hablando un poco de la evolución, no porque sea necesariamente así, sino porque sirve para que se lo aprendan un poco. Las cosas más primitivas se van a transmitir por la vía anterolateral, como es el dolor, rápido o lento, la temperatura, tacto grueso, cosquilleo, picor y sensaciones sexuales. ¿Sí? Por otra parte, la vía de la columna dorsal va a transmitir cosas más superiores, más evolucionadas, como el tacto fino, la vibración y la propiocepción, que ya habíamos comentado que la propiocepción en parte se transmite por estas fibras a alfa, que son las más rápidas, ¿sí? Bueno, de toda la anatomía que está involucrada en estas vías, una de las cosas que más nos interesa es en qué punto decursa. ¿Por qué? Porque ustedes les van a preguntar, hay una sección medular de un solo lado, ¿qué es lo que se afecta? Y ustedes pueden decir, bueno, yo sé que la vía anterolateral transmite este tipo de sensaciones y la vía de la columna dorsal, este otro. Bueno, nos interesa dónde decursa porque va a ser lo que se va a transmitir por ese lado de la médula, ¿sí? En el caso de la vía anterolateral, el, las fibras decursan en el nivel en que entran, o casi en el nivel en el que entran a la médula espinal. Entonces, siempre van a viajar por la médula espinal de manera contralateral, ¿sí? Por otra parte, el sistema de la columna dorsal va a decursar a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, va a viajar de su lado hasta que llega al tronco encefálico, ¿sí? Entonces, si nosotros seccionamos la mitad de la médula, entonces, desde el punto de vista sensitivo, lo que se va a perder va a ser la sensación del lado opuesto de dolor, temperatura, tacto grueso, picor, etcétera, y las sensaciones del mismo lado, obviamente inferior a la lesión, de tacto fino, propiocepción, vibración, etc. Bueno, otra cosa que hay que mencionar es que estas mismas sensaciones se transmiten por diferentes tipos de fibras, siendo que el dolor lento, perdón, la temperatura, etcétera, se van a transmitir por fibras que van de las C a las A delta, y pues todo esto ya lo habíamos comentado, de la propiocepción, pues llegando hasta las fibras A alta. Entonces aquí les pongo esta flechita porque también sigue un poco el mismo sentido. Las cosas más primitivas se van a transmitir por las fibras que son más primitivas, que son amielínicas, que son muy delgadas, y las cosas más superiores se van a transmitir por fibras mielínicas grandes, ¿sí? Ok, ahora vamos a empezar a hablar de los sentidos especiales y a mí me gusta explicarlos como si fuera una historia, con pasos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con la visión. El rango de longitudes de onda que son perceptibles por el ojo humano es de 400 a 700 nanómetros. Bueno, ¿qué es lo que primero que pasa? La luz que está acá afuera llega al ojo y va a atravesar todo el ojo hasta llegar a la red, ¿sí? El ojo en su conjunto posee 60 dioptrías. Y aunque ustedes no lo crean, porque nos dicen en anatomía en primer año que el cristalino es el lente y que bla, 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 y ustedes les preguntan, y de estas 60 dioptrías, ¿qué estructura del ojo es la que aporta más? Varios dirían intuitivamente el cristalino, si no, ¿para qué está ahí, no? Pues no, es la córnea. 2/3 partes de estas dioptrías las aporta la cara anterior de la córnea. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia que
existe entre los índices de refracción de los diferentes medios, lo que va a generar una mayor o menor refracción, o sea, desviación de los rayos de luz, ¿sí? Entonces, esta diferencia es mucho mayor entre el aire y la córnea. Entonces, la córnea es la que más desvía estos rayos. Sin embargo, la ventaja del cristalino es que puede modificar sus dioptrías. ¿Cómo las modifica? Porque este cristalino que tiene una posición natural, una estructura natural que se parece o es cercana a la esférica, este cristalino está rodeado de músculo ciliar y de unos ligamentos suspensorios que lo tienen estirado, como aplanado, ¿sí? Cuando el músculo ciliar se contrae como un esfínter, entonces hace que los ligamentos se relajen y adopte entonces el cristalino una situación más esférica, entonces se vuelve más convexo y esto lo que ayuda es a la visión cercana, que lo aporta el sistema nervioso parasimpático. Lo opuesto ocurre si hay activación del sistema nervioso simpático. Se relaja el músculo ciliar, se aplana el cristalino porque aumenta la tensión de los ligamentos suspensorios y entonces vemos más lejos, ¿sí? Aquí, si la capacidad refractiva del ojo es mayor o menor, vamos a tener defectos en la visión. En la miopía, el punto focal está delante de la retina y se corrige con una lente bicóncava. En la hipermetropía, el punto focal está detrás de la retina y se corrige con una lente convexa. Y en el astigmatismo, en cada ángulo existe una agudeza visual diferente, existen dioptrías diferentes para cada uno de los ángulos y entonces la manera de corregir esto es con una lente cilíndrica, ¿sí? Bueno, ok, ya llegó hasta la retina. Luego va a atravesar cada una de las 10 capas de la retina hasta llegar a la 10ª, que se corresponde con los fotorreceptores. En los fotorreceptores está la rodopsina, que es una molécula que está compuesta de escotopsina, bueno, un compuesto, literalmente, está conformado por escotopsina y 11 cis-retinal. Y esta rodopsina se va a descomponer cuando se expone a la luz. Y esa es la manera que tienen los fotorreceptores de detectar la presencia de luz. Ahora, cómo se descompone la rodopsina es un poco más complejo, pero aquí lo explicamos. La parte que como tal reacciona a la luz de la rodopsina es el 11-cis retinal, que cuando se expone a la luz se isomeriza a todo transretinal, ¿sí? Entonces, lo que hace la luz es isomerizar al 11-cis retinal. Cuando esto pasa, la escotopsina se va a disociar de el todo trans retinal. Dice, si eres todo trans, yo ya no te quiero. Yo te quiero, bueno, esto espero no se entienda con una, bueno, ya, nada. si eres cis, sí te quiero, y si te vuelves trans, entonces ya no te quiero. Ajá. Entonces, pero esta disociación no va a ser automática, no va a ser un solo paso, sino son varios pasos. Se va a pasar de rodopsina a vatorrodopsina, esperen. Perdón, ya volví, es que solamente puse los prefijos, entonces no quería decirlo mal. Es la rodopsina se convierte en vatorrodopsina, en lumirodopsina, en metarodopsina 1, luego metarodopsina 2 y ya finalmente se va a descomponer en estos elementos que la conforman, que sería la escotopsina y el todo transretinal, porque acordémonos que ya se había isomerizado, ¿sí? De todos estos pasos en los libros dicen que si pasan un milisegundo y que si pasa esto y aquello,
Eso no importa. Lo que importa es que sepan de todos estos pasos en la conversión de la rodopsina, cuál de estos es lo que se conoce como rodopsina activada. Y la respuesta es la metarodopsina 2. Cuando está en este estado, justo antes de que se separe, la metarodopsina 2 va a activar a la proteína G translucina. A su vez, la translucina activa una enzima que se llama, que es una fosfodiesterasa, y las fosfodiesterasas en general, en bioquímica, lo que hacen es que deciclan estructuras cíclicas, valga la redundancia. En este caso, lo que va a desciclar va a ser el GMP cíclico. Como la fosfodiesterasa empieza a cortarlo, entonces la cantidad de GMP cíclico disminuye. ¿Y que creen? Que hay unos canales de calcio que son sensibles o dependientes del GMP cíclico, y entonces como desaparece el GMP cíclico o empieza a disminuir, entonces se empiezan a cerrar. Esto lo que hace es que disminuye la permeabilidad, disminuye la entrada de sodio, y con esto el fotorreceptor se hiperpolariza. Entonces, en este caso vemos que el potencial de receptor de los fotorreceptores es hiperpolarizante, ¿sí? Luego, tenemos dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Eh, eh, los bastones van a ser los que se adaptan mejor a la oscuridad, pero ojo aquí, esta es una confusión frecuente. No son los que se adaptan antes, son los que se adaptan mejor. Por eso, cuando vemos las curvas de adaptación a la oscuridad, vemos que primero tiene una jorobita y luego tiene una segunda joroba más grande. La primera joroba son los conos, que son los que se adaptan primero. Si ustedes están en la calle y de repente entran a una habitación oscura, van a empezar a ver luces de color. ¿Y esto por qué pasa? Porque los conos son los que están detectando todo lo que está ahí en la habitación, pero los conos son a colores, entonces empezamos a ver color. Y ya conforme nos vamos adaptando más, es que los bastones son un poco más tardados, más lentos, entran en juego. Y pues ya, por último, ¿cómo percibimos los colores? Por las proporciones en que los conos se activan. Existen tres tipos de conos, y entonces si uno se activa al 100% y otro al 0% y otro al 50%, entonces ya sabemos que es esta X longitud de onda, ¿sí? Por ejemplo, y percibimos ese color. Ok. Luego, ya se percibió por los fotorreceptores, ya se hiperpolarizaron. Después, esta información se va a transmitir, pero no solo eso, sino también a procesar por las capas sucesivas de la retina. Estos fotorreceptores hacen sinapsis con células bipolares, pero también con células horizontales, cuya función principal es la inhibición lateral. La inhibición lateral ya la habíamos visto, ya la habíamos comentado en el sistema somatosensorial, y lo que otorga es contraste. Después, estas células bipolares que se dividen en hiper y despolarizantes van a hacer sinapsis con las células ganglionares y a su vez con las amacrinas. Las células amacrinas proporcionan una inhibición lateral adicional, o sea, son como unas segundas células horizontales, pero además son las que empiezan a hacer análisis de lo que estamos viendo. Luego, bueno, esta información un poco más digerida es transmitida hacia las células ganglionares, que son las que originan los axones que van a conformar el nervio óptico. Estas células ganglionares son de dos tipos. Están las P y las M. Las P significa o viene de parvocelular, y las M de magnocelular. Y ustedes se imaginarán cuáles son las pequeñas y cuáles son las grandes, ¿verdad? Las pequeñas son de P y las grandes son las de magnocelular. Bueno, estas células P, las primeras, son pequeñas, son lentas y son las que transmiten el color. Aquí estamos invirtiendo un poco la lógica de cuando veíamos las fibras nerviosas y decíamos que lo más primitivo se transmitía por fibras delgadas y mielínicas, y lo más superior por fibras grandes y mielínicas.
Aquí es al revés, ¿sí? Las pequeñas y más lentas van a transmitir los colores, los detalles. Y las M son más grandes y van a transmitir de manera más rápida información más gruesa y a blanco y negro, ¿sí? Luego, esta información se va a transmitir desde las células ganglionares hasta la corteza, ¿sí? Siguiendo la siguiente vía, que aquí lo podemos ver en esta imagen. Las células ganglionares, habíamos dicho, forman el nervio óptico. Después, la mitad aproximadamente de estas fibras van a cruzar al lado opuesto y es la mitad correspondiente a la retina nasal que está observando el campo temporal. Ambas retinas nasales observan los campos temporales, o sea, los que están a los lados. Y bueno, aquí decursa esto y después del quiasma se llama tracto óptico. Esto llega y hace sinapsis en neuronas de segundo orden en los núcleos o cuerpos geniculados laterales. Para ser más específicos, los cuerpos geniculados laterales dorsales del tálamo. Después de esta sinapsis, surgen las radiaciones ópticas que van a llegar hasta la corteza primaria, que es el área de Brodmann 17. Y así como habíamos comentado antes, para el sistema somatosensorial, que esto llega a la capa 4, aquí también va a llegar a la capa 4. Ahora, esto nos lo describen como una sola vía, pero en realidad son dos vías y que están separadas todo el camino. La vía de las células parvo y la vía de las células magnocelulares. Y de hecho, el cuerpo geniculado lateral está dividido en 6 capas, de las cuales las fibras que provienen de las células ganglionares magnocelulares van a hacer sinapsis en las primeras 2 capas y en las otras 4 capas, de manera separada, hacen sinapsis las fibras que vienen de las células ganglionares parvocelulares. Entonces, digamos que a la corteza, le va a llegar a la corteza occipital, al área de Brodmann 17, le van a llegar dos mensajes separados. Primero el mensaje brusco y sin detalles, a blanco y negro, de las células magnocelulares, y luego ya los detalles le llegan un poco después, ¿no? Ok, después la corteza de asociación, que está situada más lateralmente, rodeando a la corteza primaria, va a empezar a procesar toda esta información. Son las áreas 18 y 19. En la corteza, en la corteza visual, se van a encontrar 3 tipos de neuronas que también nos comentan mucho. Las simples, las complejas y las hipercomplejas. Hay muchos estudios de neurofisiología al respecto, esto es un tema complejo, pero a grandes rasgos podemos decir que las simples responden a la orientación de líneas o barras, las complejas responden al movimiento de estas barras en una cierta orientación, y las hipercomplejas responden al resto de propiedades como son la longitud, los ángulos, las curvas, etc. ¿Sí? Bueno. Luego, vamos a empezar con la audición. El rango detectado por el oído va de 20 a 20.000 Hz. Y bueno, ¿qué es el sonido? Es vibración. Esta vibración va a atravesar el conducto auditivo externo y va a llegar al tímpano y lo hace vibrar. Después, esto lo vemos aquí, después esta vibración del tímpano es amplificada por los huesecillos del oído, que en orden sería primero el martillo, luego el yunque y al final el estribo, que es este chiquitito aquí y que está conectado a la membrana. Entonces, al final de todo este proceso, lo que va a pasar es que vibra la membrana oval y con esto va a vibrar el líquido
de la perilinfa, que es este que tenemos colorado de azul. La membrana aquí es muy delgadita, entonces las vibraciones de que esta de acá arriba, que vemos aquí, la identificamos como membrana de Reisner. Estas vibraciones en la perilinfa, inmediatamente adyacente a la ventana oval, van a generar vibraciones que se transmiten hacia la endolinfa de la rampa media o conducto coclear que vemos acá. Bueno, esta endolinfa va a ser muy rica en potasio y esto va a otorgar una propiedad muy característica al potencial de receptor de las células ciliares en el oído, que vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, estas vibraciones no se van a transmitir a cualquier segmento de esta membrana acá abajo, que es la membrana basilar, sino a un segmento específico de acuerdo a la frecuencia que tiene la vibración, ¿sí? Cerca de la ventana oval, o sea, por acá, se van a percibir los sonidos agudos y cerca del helicotrema se van a percibir los sonidos graves, ¿sí? Esto, ¿cómo lo entendemos? La descripción anatómica nos dice que la membrana basilar de este lado es rígida y es estrecha y se va ensanchando y se va haciendo menos rígida conforme vamos avanzando al helicotrema. Y acá no me dejarán mentir los que practican o los que tocan instrumentos como la guitarra, si nosotros tensamos, si generamos rigidez en una cuerda, entonces suena más agudo, ¿verdad? Y si la aflojamos, suena más grave. Bueno, algo así pasa. Luego, aquí, en la membrana basilar, van a estar los somas de las células ciliares, pero sus pelitos van a estar anclados a una membrana más rígida que está inmediatamente arriba, que se llama membrana tectónica. Cuando llegan las vibraciones a la membrana basilar, estas dos membranas van a tener una rigidez diferente y entonces se van a mover una con respecto a la otra y esto genera el movimiento de los cilios. Ahora, esta deformación de los cilios es lo que cambia la conductancia para el potasio de la siguiente manera. Primero, tenemos varios chiquitos que son los estereocilios y uno grandote que es el sinocilio. Si los estereocilios se mueven hacia el sinocilio, o dicho de otra manera, si el sinocilio se aleja de los estereocilios y los jala porque están conectados, entonces se abren los canales de potasio, el potasio entra y despolariza a la célula. Lo opuesto pasa en el sentido contrario, cuando se mueven en dirección hacia los estereocilios y entonces hay hiperpolarización, ¿sí? Bueno, esto a veces lo dibujan como que, imagínense que hay unas cuerditas aquí y que cuando las jalamos, estas cuerditas como si fuera un tapón de alberca, abren el canal y entonces empieza a entrar mucho potasio. Algo así pasa, ¿sí? Bueno, luego, los neurotransmisores que van a ocupar estas células ciliadas van a ser aspartato y glutamato. Y bueno, las células ciliadas se van a dividir en células ciliadas internas y externas. De estas dos, las que transmiten la señal auditiva van a ser las internas, pero no significa que las externas, que son estas que vemos acá, que están un poco más grandes, no significa que no tengan ninguna función. Se ha visto que cuando estas se pierden, dejamos de oír. ¿Y cómo es posible que dejemos de oír si ellas no están transmitiendo la señal auditiva? Bueno, lo que se piensa es que son responsables del ajuste de la sensibilidad de la audición, ¿sí? Entonces son como las más grandes y pueden, vamos a decirlo ahí, así, contraerse o relajarse para aumentar o disminuir la sensibilidad a las vibraciones, ¿sí? Y bueno, ya después de que se despolarizaron,
Entonces, esto de algún modo va a llegar hasta el cerebro, ¿verdad? Y eso se conoce como vía auditiva. ¿A qué áreas de la corteza llega? A la 41 y a la 42 de Broca. Y bueno, la vía visual completa es esta que vemos aquí. Primero, en el ganglio espiral van a estar las primarias. Luego, esto se conduce por el núcleo coclear hasta los núcleos cocleares en el tronco cefálico, luego al núcleo olivar superior, luego al folículo inferior, luego al menisco lateral, luego al cuerpo geniculado medial, luego a la radiación auditiva y finalmente llega a la corteza, a las áreas 41 y 42, la corteza auditiva primaria. Bueno, una particularidad en este camino con respecto a este sentido especial es las veces en que esta información tiene decusación parcial, que son 3, y es algo inusual en los sentidos. Hay decusación en 3 puntos, y esto que genera que cuando llega a la corteza, la información de ambos oídos está muy mezclada, ¿sí? Y esto va a generar que, por ejemplo, si se destruye la corteza de un solo lado, seguimos escuchando de ambos oídos, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, cuando hablábamos de visión, por ejemplo, lo que observábamos es que cada lado de la corteza visual primaria, lo que está analizando no es lo que está viendo un ojo, sino, no podemos decir lo que está viendo ese ojo del mismo lado o del lado opuesto, sino más bien lo que está analizando esa mitad de la corteza es la mitad opuesta del campo visual, ¿sí? Y lo mismo con el otro lado. En el caso de la audición, pues cada una de las cortezas de ambos lados va a analizar una mezcla de lo que lleva, de lo que llega de ambos oídos, ¿sí? Bueno, ya por último, en sentidos químicos vamos a mencionar el gusto y el olfato. En el caso del gusto, las células receptoras no son neuronas y van a revestir estas células los botones en las papilas gustativas. Y hay 5 sabores primarios: salado, dulce, amargo, ácido y humano. Cada uno de estos está ocasionado eh, por sustancias distintas. En el caso del salado, es particularmente el sodio, y en el caso del dulce y el amargo, son compuestos orgánicos, que van a tener características distintas, pero al final son compuestos orgánicos. Esto tiene mucha lógica porque los alimentos que son dulces, como una fruta, se echa a perder y sabe amarga. Ajá. Entonces, en ambos casos detectamos en uno el dulce, que es un compuesto orgánico, y en el caso del amargo también lo es, pero ya sufrió de algunos cambios. Y entonces uno nos va a atraer, que es el dulce, y otro nos va a generar rechazo, que es el amargo. Luego tenemos el sabor ácido, que está causado por los hidrogeniones, y ya por último el umami, o delicioso, bueno, significa delicioso, que está ocasionado por el glutamato, ¿sí? La combinación, o bueno, sí, la combinación de estos sabores primarios va a ser la que, sumada a los olores que percibimos de los alimentos y sus texturas, lo que va a producir la experiencia gustativa como tal. Bueno, esta información es transmitida por los pares craneales 7, 9 y un poquito el 10, ¿no? Pero principalmente el 7 y el 9 tiene un relevo en el núcleo del tracto solitario y luego pasa al tálamo y después a la corteza, ¿sí? Ustedes pueden observar que hasta aquí todas las cosas que hemos comentado tienen relevo talámico, excepto, siempre les dicen, excepto el olfato, que es lo siguiente que vamos a ver. En el olfato, las células receptoras sí son neuronas. Estas neuronas van a tener un sistema de segundos mensajeros. Lo que permite un sistema de segundos mensajeros es algo que se conoce como
amplificación, en donde una molécula odorífera se va a unir a un receptor, este va a activar a un montón de proteínas G, que en el caso del olfato se llama G-OL. Esto a su vez va a activar a, a varias enzimas adenilatos ciclasas, y esto a su vez cada una de estas adenilatos ciclasas va a generar muchos AMP cíclicos, y cada uno de estos AMP cíclicos va a abrir muchos canales. Entonces esto es lo que conocemos como amplificación, y lo que permite es que una cantidad muy baja, más bien una concentración muy baja de moléculas odoríferas va a generar una sensación. Entonces el umbral baja. Una desventaja es que estas células tienen una adaptación rápida. Entonces los olores que percibimos, un momento después ya no los percibimos. Y hace tiempo, esto es también historia de la fisiología, se quería encontrar que hubieran olores primarios, y que, como en el caso del gusto, todos los olores fueran una combinación de esos olores primarios. Y está el almizclero, el alcanforal, que no sabe qué. Bueno, todo eso es mentira, ¿sí? Todo eso es mentira. Es algo parecido como en el gusto, que decían que la parte de adelante de la lengua esto, y la de atrás esto, y un sabor aquí, un sabor allá. Eso también es mentira. Bueno, en realidad lo que se sabe es que existen de 100 a 1000 receptores distintos. Siguiendo la idea previa, pues cada uno de estos receptores generaría un olor primario. Y ya como son tantos, ni siquiera se intenta llamarles olores primarios, son muchísimos, ¿no? El epitelio olfatorio va a estar inervado por los pares craneales 1 y 5. El 1 como tal es el que transmite el olfato por sí mismo, el olfato como lo que conocemos como olfato. El 5, que es el trigémino, va a transmitir sensaciones más bien que generan irritación o lastiman al epitelio olfatorio, como es el caso del amoníaco. Sin embargo, esto también es percibido como un olor. Y bueno, las vías por las cuales esto va a llegar hasta el cerebro van a ser 3. La primitiva, la antigua y la moderna. Y aquí está la mentira que les comentaba, que siempre les han dicho, que es que en el olfato no hay relevo talámico. Ok, sí, hay 2 vías que no tienen relevo talámico, que es la primitiva y la antigua. Una va a pasar por el área olfatoria medial y la siguiente por la lateral, y participan respectivamente en los reflejos relacionados con el olfato, como es la salivación, como es lamerse los labios, y en el caso de la antigua, está relacionado con el condicionamiento. Esto es, que ciertas sustancias, dependiendo de si previamente nos hicieron sentir bien o mal, nos generan atracción o aversión. Esto es el condicionamiento olfatorio. Bueno, esas 2 vías no van a tener relevo talámico, efectivamente. Pero para que nosotros podamos ser conscientes de los olores, necesitamos una tercera vía, que es la moderna, que sí tiene relevo talámico. Bueno, ok, las dos primeras van a estar muy relacionadas con el sistema límbico, y es por eso que el olfato es capaz de hacernos sentir repulsión hacia algo, o que algo nos atrae, ¿sí? Y es por eso también que se relaciona con la memoria, porque el sistema límbico tiene un vínculo fuerte con la memoria. Ok, ahora vamos a comentar un poquito sobre reflejos medulares. Lo que tienen que saber, la clasificación se basa en el número de sinapsis. Ahora aquí hay que comentar que en la médula espinal las interneuronas son siempre inhibidoras. Otra vez, las interneuronas en la médula espinal son siempre inhibidoras. Entonces ustedes ya saben, de acuerdo al número de neuronas, qué es lo que va a pasar. En el caso del reflejo monosináptico, que es el reflejo de estiramiento,
ejemplos de cómo en la práctica clínica exploramos ese reflejo es con el reflejo rotuliano, el bicipital, el tricipital, etc. Todos estos son de estiramiento. En ellos lo que pasa es que primero el músculo se estira. Por ejemplo, con el martillito generamos que se estire y lo que se produce es la contracción del músculo, del mismo músculo, ¿sí? Entonces, verán, es monosináptico, la porción aferente va a activar directamente a la motoneurona y entonces el músculo se contrae, ¿sí? La aferente es una fibra de tipo 1A que corresponde a los usos musculares y la eferente va a ser la fibra que emana de la motoneurona alfa, ¿sí? Va a haber otros tipos de motoneuronas que son las gamma, pero estas no van a inervar a las fibras musculares como tal, a las que se contraen, sino a las fibras intrafusales, que son las que están dentro de los usos musculares, estas estructuras conocidas como usos musculares, y esta contracción de estas fibras va a modificar la sensibilidad de estos usos musculares, ¿sí? Luego tenemos el reflejo tendinoso de Golgi, que es un mecanismo protector contra la tensión excesiva del músculo, ¿sí? El aparato tendinoso de Golgi, como su nombre lo dice, está en el tendón, y pues antes que un tendón se rompa, como pasa con estos atletas que vemos en videos, pues este órgano tendinoso tendría que ser capaz de detectar una tensión muy alta para que pues apagar el músculo, ¿no? Entonces, para eso tiene que ser bisináptico, porque entonces ahí hay una interneurona que va a ser inhibidora. Entonces, lo que se produce es la relajación del músculo. Otra vez, hay una contracción primero muscular excesiva que genera una tensión excesiva y esto produce que el músculo se relaje. Esto, como es una contracción muy fuerte, es difícil de explorarlo en la clínica y más bien estos reflejos se describen como patológicos o cuando los podemos observar es en situaciones patológicas como es el reflejo de navaja, que es que eh, hacemos que un paciente, por ejemplo con encefalopatía hepática, traccione su bíceps hasta que llegue a una tensión máxima y entonces el tríceps, con esta tensión generada por la contracción del bíceps, se va a relajar súbitamente, deja de ejercer su función antagonista, se relaja y entonces, ¡pam!, como una navaja se cierra el brazo, ¿sí? La aferente en este caso del aparato tendinoso de Golgi es la 1B. Y bueno, aquí me equivoqué. Es el reflejo flexor o de retiro, que este es polisináptico. ¿Por qué es polisináptico? Porque va a generar ya una respuesta un poco más compleja. El ejemplo más clásico es que tú pisas un clavo y entonces se va a generar flexión ipsilateral, o sea, doblas la pierna que pisó el clavo y para que no te caigas en ese instante necesitas una extensión de la pierna del otro lado. Por esto mismo, este reflejo también se le llama, o más bien hablando del componente de la pierna del otro lado, se llama reflejo extensor cruzado, ¿sí? Entonces vemos aquí que es polisináptico porque tienen que pasar varias cosas para que esto ocurra. Primero pisamos el clavo. En esa pierna tiene que haber contracción de los flexores y relajación simultánea de los extensores. Y del otro lado, para que se extienda la otra extremidad, tiene que haber contracción de los extensores y relajación de los flexores, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del movimiento. Y aquí vamos a empezar, ¿se acuerdan que para sensibilidad empezamos desde los receptores y cómo llegaba al cerebro? Aquí vamos a empezar desde el cerebro, cómo esto llega hasta los músculos o cómo genera movimiento, ¿sí? Bueno, la corteza motora primaria, M1,
va a corresponder al área 4 de Broca. Al igual que el resto de la corteza, va a tener una organización columnar, columnas. Y estas columnas van a tener 6 capas, al igual que el resto de la corteza. En la quinta capa se encuentran unas células muy grandes que se llaman células piramidales, que tienen unos axones muy lejanos que van a generar la salida principal desde la corteza motora. Bueno, estas piramidales se van a dividir en estáticas o dinámicas, de acuerdo a si generan tono en los músculos o contribuyen las dinámicas a la iniciación o terminación de los movimientos. Las entradas a la corteza motora se van a producir hacia las capas 2 a 4. Pero la corteza motora no actúa sola. De hecho, recibe una ayuda muy importante de la corteza premotora y motora suplementaria, que las vemos aquí, están un poco más anterior, y la parte lateral se corresponde con el área premotora y la más medial con el área motora suplementaria. Y las funciones de estas dos son muy diferentes. En el caso de la premotora, va a generar patrones de movimiento complejos y va a crear imágenes motoras del movimiento que se va a hacer antes de que se haga, ¿sí? Entonces, participa en la planificación y ensayo de los movimientos. Justo en esta área, que es bastante compleja y que participa en los movimientos más complejos, es que se encuentran algunas áreas especializadas, como es el área motora del lenguaje, o también llamada área de Broca, y el área para las habilidades manuales. Después, en el área motora suplementaria, ustedes verán que esto, pues les había dicho, es más medial, y esto no es casual, porque hay muchas fibras que comunican ambos lados de esta área motora suplementaria, y entonces la particularidad de esto es que va a generar movimientos que tienden a ser bilaterales, van a ser movimientos posturales y de fijación de los segmentos corporales, ¿sí? Entonces, aquí me gusta mucho a mí el ejemplo del pianista. El pianista, para que pueda ejecutar la complejidad de movimiento de sus manos, mientras toca el piano, necesita que el área motora suplementaria esté coordinando la activación de los músculos de la espalda para que esté sentado, que esté coordinando que los brazos estén hacia adelante, que las piernas estén dobladas, que la cabeza esté erguida, mirándose la partitura, etc., ¿no? Y el área motora primaria se va a enfocar en los movimientos de las manos, pero no lo hace directamente, sino que previamente el área premotora generó patrones. Cuando estuvo aprendiendo a tocar, generó estos patrones, los imaginó, los ejecutó, los ensayó, etcétera. Y entonces, ya que los tiene, se los pasa al área motora primaria para que los lleve a cabo. Así como en el área somatosensorial hay una representación topográfica que se conoce como homúnculo sensitivo, en el caso del área motora primaria también existe, y también del área premotora existen representaciones topográficas. La representación topográfica del área motora primaria se le conoce como homúnculo motor. Y una particularidad que tiene este homúnculo motor es que 50% aproximadamente corresponde a los músculos de las manos y los dedos y a los músculos de la boca o relacionados con el habla, ¿sí? Entonces, digamos que la corteza motora se enfoca casi la mitad, la corteza motora primaria, en los movimientos complejos de las manos y los movimientos necesarios para el habla. Y para eso tiene un asistente, un planificador, que es el área premotora. Todas las demás estructuras que vamos a ver más adelante van a contribuir como con las tareillas que tiene de movimientos quizás no tan complejos o no tan superiores. Luego, ¿cómo va a llegar esto desde la corteza motora hasta las interneuronas, las motoneuronas,
de la médula espinal, bueno, se conocen dos sistemas en las vías medulares, el sistema lateral y el sistema medial. El sistema lateral lo que va a transmitir es información desde la corteza hasta la médula. Y esta información sigue dos vías que son paralelas, vamos a llamarlas así. Paralelas porque tienen el mismo origen y el mismo destino en principio, que es la vía córtico-espinal, la corteza, la médula espinal, y que funciona principalmente para los movimientos finos, y la vía rubroespinal, que a veces la van a leer como córtico rubroespinal. Se origina en la misma capa de la corteza, llega a las mismas interneuronas y motoneuronas, pero va a tener un relevo a nivel del núcleo rojo. Hay que comentar que el núcleo rojo tiene una estrecha conexión con el cerebelo, más adelante vamos a hablar un poco del cerebelo, y entonces el cerebelo participa en la iniciación y finalización de los movimientos. Entonces, los movimientos dinámicos el componente dinámico de los movimientos más bien se va a transmitir y va a ser regulado por la rubroespinal. Y en el caso del sistema medial es un poco más primitivo, vamos a llamarle así. Y son las vías que van desde el tronco encefálico hacia la médula. Entonces, otra vez, sistema lateral, vías que van desde la corteza hasta la médula, sistema medial, vías que van del tronco encefálico hasta la médula. Tenemos dos grandes componentes, dos principales en el sistema medial. La vía vestibuloespinal, que se origina en los núcleos vestibulares y va hasta la médula espinal y participa en el equilibrio principalmente, y la retículo espinal, que en el caso de los núcleos reticulares, la división principal es en los pontinos y los vulvares, y esto va a regular de manera muy importante la postura. Ahora, cuando ustedes vieron anatomía, se acordarán que el esqueleto se dividía en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El axial es todo lo que está en medio y el apendicular son los brazos, las manos, los pies. Ajá. Bueno, pues en el caso del sistema lateral y sistema medial, más o menos aplica de esta manera. El sistema lateral va a controlar las porciones más distales que involucran movimientos más finos, como son de las manos. Y el sistema medial lo que va a hacer es regular o controlar los músculos axiales, músculos que necesitan una contracción bilateral para, por ejemplo, mantener la postura y el equilibrio. La diferencia entre la vía vestibuloespinal y la vía reticuloespinal es que la reticuloespinal va a proporcionar un tono, o sea, un estímulo constante a los músculos axiales, y la vestibuloespinal va a ser más bien una modulación que va a depender de la posición de la cabeza, de si nos estamos yendo hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Bueno, hablando de la retícula espinal, pues lo que se activa aquí o inactiva, o lo que le interesa, son los músculos antigravitatorios. Y aquí viene la importancia de la división entre núcleos reticulares, pontinos y vulvares. Los primeros, los pontinos, van a estimular a la musculatura antigravitatoria, y los vulvares la inhiben. Entonces tenemos dos grupos que tienen una función opuesta. De estos dos grupos, el que tiene una actividad intrínseca muy alta van a ser los pontinos. Si nosotros desconectamos cualquier influencia de centros superiores, los pontinos tienen esta actividad intrínseca muy alta y van a activar a los músculos antigravitatorios de manera muy poderosa para que un animal al que le cortaban la cabeza, creo que es muy burdo, pues, porque realmente ahí también se va el tronco encefálico, pero imagínenselo así, que se mantenga de pie, ¿sí? Por otra parte, los núcleos
reticulares vulvares no van a tener esta actividad intrínseca tan alta. Más bien, ellos reciben indicaciones desde los centros superiores para que se activen, y cuando se activan los vulvares, entonces se oponen de manera exacta a los pontinos y desaparece esta influencia en los músculos antigravitatorios, ¿sí? Entonces, esto es un sistema que no solamente se utiliza o no solamente aparece cuando hacemos una sección de la conexión con los centros superiores. Más bien es un sistema altamente regulado que somos capaces de utilizar a nuestro favor. Por ejemplo, si nosotros estamos de pie, así, formaditos, por ejemplo, en la primaria, con el himno a la bandera, bueno, pues ahí el cerebro está diciendo a los vulvares, no hagas nada, deja que los pondinos estimulen al antigravitatorio, ¿sí? Pero cuando ya teníamos que empezar a caminar, entonces le decía a los vulvares, ve inactivando los músculos antigravitatorios de acuerdo a cómo los necesitamos ir moviendo, ¿va? Bueno, algo así. Luego vamos a hablar un poco más de cerebelo, esta zona tan interesante del cerebro. ¿Y por qué digo interesante? Porque el cerebelo, si ustedes se acuerdan, quizá lo escucharon en primer año, se le conoce como área silente del cerebro. ¿Por qué silente? Hace mucho tiempo, quizá no tanto, se descubrió que había una zona del sistema nervioso central, acá atrás, que era muy grande, y si se estimulaba no pasaba nada. Si estimulaban el lóbulo occipital, veíamos imágenes. Si estimulaban el parietal, podíamos sentir cosas. Si estimulaban el frontal, podíamos empezar a mover algunos músculos. O sea, si estimulaban la corteza motora. Si estimulaban la temporal, podíamos escuchar algunas cosas. Pero si estimulaban cualquier parte de esta gran estructura, que se llama cerebelo, no pasaba nada. Y esto es algo que generó muchas incógnitas. O sea, no sirve para nada o qué demonios está pasando, ¿no? Bueno, sí sirve para mucho. El cerebelo es como un freno. Si podemos resumir su función, sería como un freno del sistema motor, ¿sí? Y esto, desde el punto de vista de el cerebelo como sistema, tiene mucho sentido, porque la única salida de este sistema va a ser inhibidora. Entonces, la definición de freno es quizá muy vaga, bueno, no muy sencilla, ¿no? Pero es hasta cierto punto correcta. Bueno, ahora vamos a aumentar un poco la complejidad de esto. Anatómicamente, el cerebelo se va a dividir en tres lóbulos: el anterior, el posterior y el flóculo nodular, ¿sí? Pero esto no nos interesa, aquí no es anatomía, lo que nos interesa es la división funcional del cerebelo. El cerebelo se va a dividir en vestíbulo cerebelo, también llamado arquicerebelo, espino cerebelo, también llamado palocerebelo, y cerebro cerebelo, también llamado neocerebelo, o también llamado pontocerebelo, porque esta vía, desde la corteza hasta el cerebelo, tiene un relevo en el puente. Entonces también se llama pontocerebelo. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, la primera parte de esta historia, que es el vestíbulo cerebelo, vamos a llamarlo así, es la parte más primitiva, ¿sí? Y tiene que ver con los lóbulos flóculo-nodulares, que son estos que vemos acá. Estos se van a conectar con los núcleos vestibulares de manera muy directa, y va a participar entonces esta porción del cerebelo de manera muy importante en el equilibrio, ¿sí? Bueno, ahí está lo primero. Lo segundo, el espinocerebelo. Se llama espinocerebelo porque va de la médula espinal hacia el cerebelo. Esto o su función va a ser la corrección de los movimientos.
El cerebelo en esta parte recibe información, tanto una copia de las indicaciones motoras que vienen desde la corteza, como una copia desde lo que están percibiendo los propioceptores, por ejemplo, los receptores cutáneos, acerca de qué es lo que pasó, ajá, de cuál fue, está comparando el movimiento planeado versus el movimiento ejecutado. Y en función de eso, de manera muy inmediata, lo corrige. ¿Sí? Ok. Y bueno, estructuralmente, el espino cerebelo va a corresponder a esta zona, este medio más medial, que es el vermis, y a los lados del vermis están los hemisferios, pero los hemisferios se dividen en una zona intermedia y en una zona lateral. Ah, bueno, cuando hablamos de espino cerebelo nos referimos al vermis y a la zona intermedia de los hemisferios cerebelales, ¿sí? Entonces, en estas dos zonas va a existir una representación, una especie de homúnculo también cerebeloso de cada parte del cuerpo. Y entonces a ese lugar van a llegar esta comparación entre la orden y lo que se está ejecutando, ¿sí? Eh, el vermis lo que va a hacer es modular la actividad de los músculos axiales y los músculos apendiculares son regulados, o los más distales son regulados este, por la zona intermedia. Y ya por último, tenemos el cerebro cerebelo, que es toda esta parte muy grande de la zona lateral de los hemisferios. Esta parte no tiene como tal una representación topográfica tan precisa y por tanto no se habla de un homúnculo en este caso. Esta parte va a tener una estrecha comunicación con la corteza cerebral, la corteza motora, pero también con la corteza premotora, ¿ah? Que acuérdense que participa en la planificación de los movimientos. Entonces, esta parte, este cerebro cerebelo, su función va a ser la planificación junto con la premotora de movimientos complejos. Ajá, y va a acompañar a la motora primaria a que los ejecute. ¿Sí? Bueno, las entradas generan sinapsis en las células de Purkinje, que ya comentamos, y los dos tipos de uniones o de sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje son las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Las fibras trepadoras lo que generan en las células de Purkinje son descargas complejas y siempre son entradas al cerebelo que vienen desde la oliva inferior. Entonces es como la oliva inferior dice, activa, y entonces se activa así, toda, ¿no? Son fibras trepadoras, entonces estas terminaciones nerviosas van a llegar y van a hacer muchas sinapsis. Esto, si se acuerdan, se conoce como sumación espacial, ajá, porque descarga y va a activar muchos sitios y entonces genera una descarga compleja. Y las fibras musgosas, que generan descargas más chiquititas, más simples. Bueno, el papel aquí del olivo inferior, generando estas descargas complejas, es muy importante en el aprendizaje motor, ¿sí? Entonces, otro concepto muy importante con el cerebelo es el de aprendizaje motor. Y esta propiedad la otorga primordialmente el estímulo que ejerce la oliva inferior, ¿sí? Entonces, imagínense que aquí la oliva inferior es como esta maestra que tiene su regla y si lo haces mal, te pegas. Entonces, el cerebro dice, ay, lo hice mal. Ok, lo voy a corregir para la siguiente. ¿Sí? Algo así. Bueno, y vamos a comentar un poquitito de ganglios basales. Los ganglios basales, si lo resumimos o lo decimos en una sola palabra, lo que hacen es la graduación del movimiento.
Y aquí existen dos circuitos, el circuito del putamen y el del caudado. El primero participa en la generación de patrones de movimiento aprendidos y el segundo, participa en el control cognitivo de la actividad motor. Esto es algo muy interesante, ¿no? Como hay pruebas o estudios en donde se pide a las personas que decidan hacer un movimiento y se dan cuenta de que antes de que ellas digan, ah, ya decidí hacerlo y lo muevo, antes de eso pasó algo. Ah, bueno, pues ahí están involucrados los ganglios basales en este circuito del caudado, en la activación de estas regiones para, para generar este control voluntario de los movimientos, ¿sí? Algo interesante y que es muy curioso de los ganglios basales es que ni son ganglios ni son basales, son núcleos porque están en el sistema nervioso central, no periférico, y no son basales porque no están en la base del encéfalo, sino están en estructuras profundas. Entonces, si fuéramos correctos, les tendríamos que decir núcleos profundos, pero no se llaman núcleos profundos, ya todo el mundo se acostumbró a decirles ganglios basales. Ajá. Es como algo curioso, como cuando le ponen el apellido al alto que le dicen enano y al gordo que le dicen flaco, ¿no? Es como burlándose, algo así. No es el nombre que deberían decir. Ok. Este sistema motor ya vimos que tiene muchos componentes, es muy complejo, ajá, y pues estos componentes tienen una organización jerárquica. Aquí en este mapa les sugiero pausar el video y ponerse a analizar todas las relaciones que estamos observando. Si tienen alguna duda pueden ir a su libro y revisar exactamente qué es lo que nos está diciendo. Voy a resumir un poco de lo que se ve aquí, obviamente no está todo, pero sí muchas cosas importantes. Veíamos que la corteza, estas áreas motoras, van a tener una vía corticoespinal que llega hasta la médula espinal, que esta es la vía piramidal, ¿sí? Esta también se conoce como vía piramidal. Pero también va a llevar información hacia el tronco encefálico, y en el tronco encefálico decíamos que están estas vías como la retículo espinal y la vestíbulo espinal, y también una que no comentábamos que es la tectoespinal. Aquí se ve, ¿no? Bueno, ya la médula espinal va a integrar toda esta información que llega ya sea desde la corteza directamente o desde el tronco encefálico, lo integra y genera los movimientos musculares. Esto puede activar receptores sensoriales y generar reflejos que se integran a nivel medular. También la médula va a llevar información, como les decía, hasta el cerebro, hasta el cerebelo, al espino cerebelo, y este cerebelo saca información de vuelta tanto hacia la corteza con mediación o con relevo talámico, como hacia el tronco del encéfalo para la modulación de estas indicaciones motoras, ¿sí? También el cerebelo recibe una entrada desde la corteza, porque la corteza le dice, ok, cerebelo, tú eres capaz de aprender a moverte, ¿no? O generar aprendizaje motor. Entonces, tengo este plan, dime si está bien o está mal. Y ya cerebelo dice, bueno, mira, yo le haría esta o aquella corrección o ajuste y te lo mando de regreso, mira, hazlo así, así te sale, ¿sí? Bueno, ahora ya hablamos de lo que se puede mover de manera voluntaria. Ahora, lo que no se puede mover de manera voluntaria se conoce como sistema nervioso autónomo, porque es autónomo. Este sistema nervioso autónomo, ustedes ya saben que se divide en sistema parasimpático y sistema simpático, y ustedes les dicen que el sistema simpático es el que se activa cuando estamos en una situación de lucha o huida. Entonces aquí vamos a hablar del ejemplo de pegar con un oso, ¿sí? Como en la película del Renacido. Bueno, antes de empezar con el ejemplo del oso, hay que comentar que
en el sistema nervioso autónomo existe un relevo. Desde que sale de la médula, se releva y luego llega ya al órgano, ¿sí? Bueno, lo que está antes de ese relevo son las fibras preganglionares y lo que está después son las postganglionares, ¿sí? Siempre las preganglionares van a ser colinérgicas, tanto en el parasimpático como en el simpático. ¿Qué significa? Que secretan acetilcolina. Y esta acetilcolina se va a unir a receptores NN, que son nicotínicos de tipo N. Ajá. Luego, las postganglionares, estas sí, pueden ser colinérgicas o pueden ser adrenérgicas. Y ustedes se han aprendido que lo colinérgico es el parasimpático y lo adrenérgico es el simpático. Esto va a ser correcto con una excepción, que son las postganglionares simpáticas colinérgicas. O sea, hay unas simpáticas que no son adrenérgicas, que son colinérgicas, que funcionan con acetilcolina. ¿Y cuáles son estas? Son las glándulas sudoríparas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a sudar, porque estamos peleando con el oso, estamos nerviosos porque vamos a pelear con el oso, entonces esta sudoración sí es simpática, pero es causada por acetilcolina, ¿sí? Liberada por la célula postganglionar, porque ya decimos en la preganglionar siempre se trata de acetilcolina. Y bueno, cada uno de estos neurotransmisores se va a unir a diferentes receptores. En el caso de la noradrenalina y la adrenalina, que es para la médula suprarrenal, se va a unir a receptores alfa o beta. Y aquí ustedes acordarán que están los alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Bueno, hay una mnemotecnia, seguro ya la conocen, que es KISS. Los alfa 1 son GQ, que de ahí viene la K de KISS. Los alfa 2 son GI, inhibidor, o sea, disminuyen el AMP cíclico. Y tanto los beta 1 como los beta 2 son GS, ¿sí? Que es estimulador, o sea, aumenta el AMP cíclico. Y en el caso de los colinérgicos, pues ustedes ya saben que están los receptores nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos tienen dos ubicaciones. Una es en la sinapsis entre preganglionares y postganglionares, en la membrana de las postganglionares. Ahí hay nicotínicos y los otros receptores nicotínicos son los tipos NM, que están en la unión neuromuscular que ya vimos previamente. Estos receptores son ionotrópicos y también tenemos los metabotrópicos, que funcionan con sistemas de segundos mensajeros como los adrenérgicos. Y estos se llaman muscarínicos, porque pueden ser activados por muscarina. Y entonces, como son muscarínicos, se llaman M1, M2 y M3. Son los principales. Y aquí la mnemotecnia, esto no hay una mnemotecnia, pero es Q y Q. Los M1 son Q, los M2 son I y los M3 son Q. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué va a ser el simpático? Y esto es lo que pasa cuando peleamos. Las pupilas se dilatan. ¿Qué es lo que causa la dilatación de las pupilas? Que esto en medicina, para ser más propios, lo conocemos como midriasis, y aquí va un tip. Yo me confundía sobre miosis y midriasis, ¿cuál es cuál? Y aquí fíjense en qué palabra es más larga, midriasis, ¿no? Entonces, midriasis es una pupila grande y miosis es una palabra más pequeña y es una pupila más pequeña, ¿va? Entonces, bueno, el simpático genera midriasis y para que esto pase se contraen las fibras radiales. Entonces, simpático contrae las radiales. Genera broncodilatación, genera aumento de la frecuencia cardíaca, inhibe la actividad del estómago, no nos interesa
sea, digerir y absorber nutrientes cuando estamos peleando con el oso. Estimula la liberación de glucosa, inhibe, les decía, la actividad intestinal, hace que se secrete epinefrina, principalmente en la médula suprarrenal, relaja la vejiga, o sea, la pared vesical, y aquí es interesante el juego que existe entre la pared de la vesícula, la vejiga, perdón, y el esfínter, porque esto es algo parecido a lo que pasa en el tracto digestivo, ¿sí? El simpático lo que hace es, bueno, siempre va a ser algo antagónico. El simpático lo que hace es que relaja la pared y contrae el esfínter. Ajá. El parasimpático lo que hace es que contrae la pared y relaja el esfínter. Y esto aplica tanto para la vejiga como para los intestinos. ¿Sí? Y aquí voy a hacer una pequeña acotación porque la imagen está mal. Dice que el sistema nervioso simpático inhibe la salivación. Y ustedes podrán detectar que cuando están muy nerviosos se les puede secar la boca, ¿verdad? Como a mí en este caso. Pues bueno, no lo hace. El sistema nervioso simpático no inhibe la salivación, de hecho la estimula, pero de manera muy, muy, muy ligerita. Más bien lo que pasa es que en situaciones en que se activa el simpático, el parasimpático se inactiva y el parasimpático ese sí tiene un potente efecto estimulador de la salivación. Entonces, más bien dejamos de salivar porque se deja de estimular la salivación por el parasimpático, ¿sí? Y bueno, ya luego vamos con el parasimpático, contra las pupilas, o sea, lo que se contrae es el esfínter, el músculo esfínter del iris, y se relajan los radiales del iris, estimula la salivación, genera broncoconstricción, ralentiza las pulsaciones, o sea, todo opuesto al simpático, ¿verdad? Estimula la actividad del estómago y la actividad intestinal, contrae la vejiga, o sea, estimula la actividad de las paredes del tubo digestivo y de la vejiga e inhibe la contracción tónica que existe en los esfínteres, ¿sí? Ok. Y aquí algo importante también que hay que mencionar es que en el caso del simpático y el parasimpático, la longitud de las fibras pre y postganglionares va a ser diferente. En el simpático, las preganglionares son más cortas, porque solamente van a llegar a los ganglios que se encuentran principalmente en la cadena paravertebral, o también hay otros ganglios como mesentéricos, etcétera, pero que están lejos de los órganos. Entonces, ahí se hace relevo y la fibra o el axón de la postganglionar tiene que recorrer todavía una distancia larga para llegar hasta el órgano, ¿sí? Y en el caso del parasimpático no es así. En el caso del parasimpático, la preganglionar tiene una longitud muy larga y va a llegar casi hasta el órgano, se detiene un poco antes, hace relevo y entonces la postganglionar es muy cortita, ¿sí? Um, Como podemos decir que este sistema nervioso autónomo es algo primitivo, entonces también la sinapsis que hay entre los postganglionares y los tejidos u órganos efectores va a ser también algo primitivo. No es una sinapsis muy especializada y se describe como varicosidades. O sea, la fibra nerviosa terminal tiene como unas bolitas que en estas, como unos engrosamientos que se parecen a varices, por eso se llaman varicosidades, que van a contener toda la maquinaria para que se sinteticen los neurotransmisores, existan estas vesículas que se puedan fusionar a la membrana, haya unas cuantas mitocondrias, ¿sí? Ok, entonces varicosidades. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Hay algunos casos en donde no existe un ganglio, en donde como tal la preganglionar va a llegar directamente a la célula
del tejido. Estos dos casos, bueno, tanto simpático como parasimpático van a tener su caso, de estos que comento. En el caso del simpático, el caso especial se encuentra en, perdón por decir tantas veces caso, se encuentra en la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es es, desde el punto de vista funcional, es un ganglio del sistema nervioso simpático, porque ahí se produce la sinapsis entre la célula preganglionar y la postganglionar. La postganglionar son las células cromafines de la médula suprarrenal, ¿sí? Entonces directamente llega a la hace sinapsis y las cromafines liberan adrenalina y noradrenalina. 80% de lo que liberan es adrenalina. Y en el caso del sistema parasimpático también pasa algo muy semejante en el caso del tubo digestivo, porque todo el sistema nervioso entérico, que es una tercera división del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, todo el sistema nervioso entérico con sus plexos funciona como si fuera un ganglio parasimpático. ¿Por qué? Porque las preganglionares llegan y hacen sinapsis directamente con las neuronas de los plexos del sistema nervioso entérico, ¿sí? Pero bueno, esto del sistema nervioso entérico lo van a ver de manera más detallada en el bloque 3, cuando vean gastrointestinal. Y bueno, otra de las cosas que vamos a comentar es el electroencefalograma. Aquí pueden quedarse el tema de las ondas que se detectan. El electroencefalograma es un estudio que se hace que mide la actividad cerebral, principalmente cortical, porque es lo que se encuentra más cercano al cráneo. Y este genera un trazo que tiene dos propiedades. Una es la frecuencia y otra es la amplitud, que es qué tan grandes son los picos. Al final, las ondas, aunque tienen una amplitud característica, las ondas se van a clasificar de acuerdo a su frecuencia. Las de frecuencia más alta se llaman beta y esta frecuencia alta se consigue durante la atención. Entonces aquí tenemos un primer tip. La frecuencia de la actividad registrada por el electroencefalograma tiene que ver directamente con el grado de actividad cerebral. Entonces tenemos que las beta representan una actividad cerebral mayor, ¿ah? Y por eso tiene una frecuencia mayor. Después siguen las alfa, que tienen una frecuencia de 8 a 13 por segundo, y se consiguen durante la vigilia y desaparecen durante el sueño. Entonces, si estamos despiertos, solo despiertos, tenemos un ritmo alfa en varias regiones corticales sí, corticales, y si nuestra atención incrementa hacia algo, entonces esto se convierte en varias regiones en ondas beta. Luego, hacia abajo, lo que sigue son las ondas teta, que son de 4 a 7 por segundo. Esto pasa en los niños, estrés emocional y estados degenerativos. Y por último, las delta, que son las más lentas y tienen una amplitud mayor. Y esto aparece en el sueño profundo, lactancia y enfermedades cerebrales graves. Entonces aquí tenemos varios tips. No solo la frecuencia se relaciona de manera directamente proporcional con el grado de actividad cerebral. Vemos cómo va incrementando, ¿verdad? Sino también se relaciona con el grado de desarrollo del cerebro. Aquí vemos lactantes, aquí vemos niños y aquí vemos la actividad que se encuentra principalmente en adultos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino también se relaciona con el estado sueño-vigilia, en donde el sueño profundo va a tener ondas delta y así vamos ascendiendo hasta la vigilia y después le sigue por la atención, ¿no? Y no solo esto, también se relaciona con el grado de daño que existen en las enfermedades degenerativas del cerebro, en donde, de acuerdo al daño sea más grave, se generan ritmos cada vez más lentos,
¿sí? Estas son generalizaciones. Obviamente hay muchas excepciones, pero más o menos para que entiendan el electroencefalograma, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen de estas ondas? Nos interesan los siguientes dos. Las ondas alfa se piensa que se originan en un sistema talamocortical difuso. O sea, es el tálamo en una ida y venida desde la corteza al tálamo, en toda, o sea, del tálamo hacia toda la corteza y de vuelta, es esta comunicación en ambos sentidos lo que genera el ritmo alfa, que es cuando estamos despiertos. Y esto tiene mucho que ver con algo que se conoce como sistema reticulador, sistema activador reticular ascendente, SARA. Y luego tenemos que las ondas delta aparecen cuando eliminamos la influencia talámica y dejamos que la corteza funcione por sí misma. Entonces se generan estas ondas delta, que son una frecuencia muy baja, pero más sincronizadas. Entonces se piensa que hay una sincronización cortical intrínseca que desaparece en cuanto aparece la influencia talámica, sobre todo durante el vigilia, ¿sí? Ok, entonces ya habíamos dicho que hay dos propiedades. Una es la frecuencia. Ya analizamos que tiene que ver con el grado de actividad cortical. Y el otro es la amplitud. La amplitud tiene que ver con el grado de sincronización. Si la sincronización es alta, como en la sincronización cortical sin influencia talámica, entonces la amplitud aumenta. Si la sincronización es baja, entonces la amplitud disminuye. ¿Por qué? Porque cada neurona está como haciendo algo distinto y entonces se va anulando y el voltaje es menor. Y esto pasa en los casos de las ondas con una frecuencia más alta. Ajá, como son las beta. Hay algunos autores que consideran uno más arriba de las beta, que son las gamma. Más o menos hablan de 30 en adelante de frecuencia. Pero bueno, aquí nos quedamos con esta clasificación. Y pues sería todo. La fuente principal fue el Guyton, aunque pues en general creo que hablé de cosas que ya en la cabeza, de libros que he leído y que quizá no me acuerdo en este momento. Pero como tal, para preparar la clase fue Guyton. Quedo pendiente con todos de sus preguntas. Quizá no me dé tiempo de contestar todas. Espero que este repaso les haya servido, les haya gustado. Espero que se lleven algo y que su tiempo haya sido tiempo bien invertido, porque significa que entonces también este tiempo mío también fue bien invertido, ¿sí? Eh, pues ya, nada. También lo dejo en YouTube para que si esto les gustó, lo puedan compartir, lo puedan volver a revisar después, puedan hacer lo que ustedes quieran. Ya es público, es de ustedes. Y pues muchos saludos a mis alumnos. Espero que esto les haya gustado.